Buenos días, buenas mañanas, tengan todos. Feliz sábado, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí, pastor. Yo también estoy requete muy contento y queremos darle con esta contentura en Cristo que tenemos una cariñosa y fresca bienvenida. Nota que no dije calurosa porque ya empezó el calor aquí en este lado de Fresno, pero lo más importante es que en el abrazo que te enviamos queremos decirte sin palabra que Cristo te ama, Cristo te abraza. Bienvenido. Bienvenidos. Y bien, vamos a darle el espacio a nuestros anuncios como cada sábado, recordándoles que no dejen de unirse con nosotros en este espacio que tenemos cada semana, visitando 3 lugares, si así lo prefieren. Aquellos que tienen acceso a la página de Facebook, bienvenidos. Pueden visitarnos aquí a la Radio Inspiración o a la Iglesia Fresno Remanente y aquí encontrarán cada sábado el programa donde nosotros no solamente tenemos el espacio de la predicación, el repaso de la lección, pero también tenemos nuestro espacio de oración intercesora. Así que únete con nosotros, invita a tu familia y invita a tus amistades para que nos acompañen cada sábado utilizando este medio, en este caso la página de Facebook. Puedes también visitar www.miradioinspiracion.org o si no, puedes visitar a la página de YouTube, porque también ahí ponemos los programas que se transmiten aquí cada sábado. Y he visto también ahí en esa página unos videos muy interesantes, hasta de cómo cocinar y todo, comida saludable, así que no te lo pierdas, busca allí y vas a encontrar cosas buenas. Así es. Bueno, a otra cosa que quería mencionar es, y se está por venir, pastor, y esto está como un pan caliente recién salido del horno. ¿Oh, sí? Usted ve que nosotros hemos estado aquí cada sábado pasando programación de 10 de la mañana, hora del Pacífico, hasta aproximadamente las 12 del mediodía, que es, valga la redundancia, los sermones, el repaso de la lección. Pero se nos avecina a partir del 8 de mayo una campaña evangelística cibernética. Sí, cibernética. Oh. Y aquí tenemos a nuestro pastor Castillo, que es el orador que va a estar trayéndonos un mensaje especial. Y saben, ustedes pueden ser parte de esta grande campaña que se avecina. No solamente se han unido a nosotros iglesias locales, que son las que están apoyándonos, porque en realidad esto es un evento, claro, patrocinado por Radio Inspiración, aquí en la iglesia Fresno Remanente, pero las iglesias del área se nos han unido en este esfuerzo, porque mientras más nos unimos y trabajamos, así es, más podemos alcanzar. Cristo se glorifica en la unidad de su pueblo y te invitamos para que tú seas parte de esta unidad, que seas parte de este santísimo proyecto, compartiendo simplemente el flyer, compartiendo la información con tus amigos, tus conocidos, tus familiares, inclusive tus hermanos que también tienen otros conocidos, para que ellos también sean bendecidos con la palabra de Dios. Y cuando digo bendecidos, no es solamente en el momento que la escucharán, Tere, sino estoy seguro que el Santo Espíritu impresionará corazones para que tomen decisiones para entregarse a nuestro Señor Jesucristo, que está muy pronto a venir. Muy importante recordar que esta campaña, que va a ser transmitida precisamente por aquí, por la página de Facebook, también va a ser transmitida por YouTube. ¿Cuándo? Habíamos dicho mayo 8 al 14 de este presente año a las 7 de la noche, hora del Pacífico, hora de aquí de California, 7 de la noche, sería 9 de la noche, hora centro, y 10 de la noche, hora del este. Así que vayan haciendo desde ya, apunte. Esta campaña se titula... Eso te iba a preguntar, ¿cómo se titula la campaña? Es muy importante. Se titula Cristo es la solución, tú le importas a Dios. Y de lo que vamos a estar hablando es basado en los mensajes de los 3 ángeles, pero de una manera que Dios ha inspirado que sea práctica. Una manera que satisfaga la necesidad que ahora tú estás teniendo, que aunque yo no te conozco, Dios sí, y Dios me inspiró allí a decirte, según está escrito, su palabra, todo aquello que tú estás necesitando, porque Dios tiene un plan para ti y no es un plan malo, es un plan bueno. Así que únanse a nosotros, vamos haciendo los preparativos y vamos a ser también agentes que vayamos a compartir esta información. Vamos a poner el flyer precisamente aquí en Facebook para que ustedes puedan compartir esa información y más personas se unan
en esos días y, ¿por qué no?, alrededor del mundo, ¿verdad? Seguro. Otro importante anuncio que queremos mencionar es precisamente que el 9 de mayo, aquí a nivel de conferencia, se invita a cada una de las personas que nos acompañen a un día de ayuno y oración. Correcto. Reconocemos que en la unidad, usted había mencionado, se pueden ver mejores resultados. Así que unámonos en este día especial, el día 9 de mayo, en ayuno y oración. Oremos por nuestras iglesias, oremos por nuestros hermanos, para que el Señor nos ayude cada día a continuar en aquello que Él nos ha llamado a hacer. Así es. Antes de irnos a un anuncio también muy especial, quiero pedirles también que no dejen de apoyar al Ministerio Radial, aquí en este caso Radio Inspiración. Ha sido un privilegio que cada sábado Dios nos está dando la oportunidad de traerles a la comodidad de su hogar mensajes de esperanza, el estudio de la palabra e incluso himnos de adoración. Pero necesitamos apoyar también a través de nuestras oraciones y, ¿por qué no?, si el Espíritu Santo nos impresiona, a dar una ofrenda donativa, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo se impresiona, lo que a veces nosotros no le hacemos caso y entonces ponemos el dinero en otros lugares. Claro, hay veces que no le hacemos caso, otras veces es que no tenemos el conocimiento. Yo sé que todo el que me escucha sí le hace caso al Espíritu Santo, lo único que no tiene el conocimiento. Mira, un día quizás, Tere, le enseñamos aquí a nuestros amigos todos los aparatos que hay aquí. ¿Cómo es las lámparas que hay acá? Porque estas caras se ven así como que es la gloria de Jehová. No, son las luces aquí, luces profesionales que nos iluminan. Entonces, no solamente esto que tú ves, sino que también 24 horas, los 7 días de la semana esa radio no para. Y hemos recibido testimonio de muchas personas que han sido tocadas sus vidas. Padres se han reconciliado con sus hijos. Esposas se han reconciliado con sus esposos. Personas atadas por el vicio han sido libradas por ellos porque le ha llegado el mensaje. Ellos han hecho lo correcto con ese mensaje, que es entregar sus vidas a Cristo, y Cristo ha hecho lo demás. Entonces, mira, con tu ofrenda, además de tu oración, tu ofrenda para Radio Inspiración, vas a salvar a mucha gente. Y cuando Cristo te vea, te va a decir: por cuanto ayudaste a que el mensaje me llegara a mí cuando más lo necesité, echando tu ofrenda en Radio Inspiración, a mí lo hiciste. Y tú vas a decir: Señor, cuando yo te di a ti dinero, dice: por cuanto tú ofrendaste en Radio Inspiración. Y allí hubo un mensaje que tocó la vida de alguien, y ese alguien me aceptó. Al tú satisfacer esa necesidad, a mí lo hiciste. Así que te invitamos para que continúes haciéndole caso a la voz del Espíritu Santo, ahora que tienes información, y aquí aporta una ofrenda para Radio Inspiración. Te lo agradecemos mucho, de verdad. Y pastor, ha llegado un momento muy especial también. Y yo sé que estaba usted muy contento de poder dar ese anuncio, ¿verdad? Oh, sí. Solamente un preámbulo a lo que se viene ahora en especial. Bueno, Teresa, mira, realmente la gloria es para Cristo, pero yo quiero darte el crédito a ti. Porque recuerdo que antes de iniciar estos asuntos por la pandemia, tú me conversaste del asunto de comenzar como un culto, un mini culto a través de la cámara, donde hubiera un espacio para recoger diezmos y ofrendas. No podemos recoger aquí diezmos y ofrendas, pero sí en tu casa donde tú estás, tú puedes adorar a Dios mediante tu diezmo y tu ofrenda. No lo hicimos hasta que, por esas cosas de la vida, estoy orando, viene a mi mente, me acuerdo de tus palabras, te comento y acordamos esto, y ahora Cristo se glorifica en esta decisión. Muchas gracias, Tere, también por ello. Sí, mira, esto que tengo en mi mano es una caja que mi esposa hizo para la familia. Se llama Diezmo y Ofrenda, y abajo Castillos, con una carita feliz. Mi esposa siempre feliz, ¿no? Entonces, en esta caja es donde en mi casa, los sábados, la familia completa participamos de los diezmos y las ofrendas en el momento en que está la programación. Allí mi esposa con mis hijos, a partir de ahora, que lo vamos a empezar a hacer, ella
toma su sobre de ofrenda. A ver, ¿me muestras un sobre? Gracias. Uno como esto, deposita el diezmo y deposita la ofrenda y entonces la pone dentro. En el momento en que en la programación estamos haciendo el llamado para adorar a Dios mediante nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mis hijos ya son grandes, pero de vez en cuando tienen algún menudo por allí que ellos van separando. Como ellos no trabajan, hay quien les regala dinero, le dan un vuelto, ese vuelto a ellos les queda, ellos lo pueden usar para otra cosa, pero no. Dice, vamos a ir separando y también para aquellos que son más pequeños, aquí echan en la cajita su ofrenda para Dios y así participa la familia completa en la adoración a Dios mediante los diezmos y las ofrendas. Tere, la idea es que cada familia, sí, mi amigo que me escucha, mi hermano, hagan una cajita de zapatos, una cajita bonita. Y arriba, sí, que en esa cajita se ve el carácter de Cristo. Esas cosas lindas que hubo en el santuario, así ve. Entonces, pónganle a esa cajita encima diezmo y ofrenda y le hacen una fisurita o simplemente algo que se pueda abrir y cerrar, como las de zapatos, que se forran, se abre y se cierra. Entonces allí en el momento en que estemos adorando a Dios con los diezmos y las ofrendas, que la familia vaya y participe en esa adoración, depositando allí su donativo para Cristo, su agradecimiento para Cristo. Entonces, Tere, yo creo que ese sería llamado el alfolí del hogar. Está escrito, traigan mi diezmo, traigan mi ofrenda y haya alimento en mi casa, tráiganlo al alfolí, dice Jehová en Malaquías. Bueno, que sea ahora el alfolí del hogar en lo que todo vuelva a la normalidad. Recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, que Cristo siempre ha tenido el plan de que cada hogar sea su iglesia y que cada persona en ella sea su adorador. Así que tú estás recibiendo la palabra de Dios. La iglesia ha continuado trabajando, está continuando preparando programas para alimentarte, para que tú te motives a comer por ti mismo lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, la iglesia que continúa trabajando, la iglesia necesita que tú la continúes apoyando mediante tus diezmos y tus ofrendas. Entonces, Teres, hay dos maneras o tres maneras, ¿verdad?, en que ellos pueden hacer llegar ese diezmo y esa ofrenda una vez que ya está en la cajita a la iglesia. ¿Cómo sería? Una vez que nosotros ya tenemos esta cajita especial donde toda la familia participó, incluso los más pequeños formaron parte de este método de adoración, es importante que nosotros apliquemos estos tres métodos, cualquiera que usted considere que le funciona mejor. El primero y el más recomendado sería que nosotros, si simbólicamente hacemos aquí la separación de los diezmos y las ofrendas y llenamos el sobre para dónde iría, pero lo que queremos hacer llegar electrónicamente a la conferencia, simplemente vamos a tomar esta información de lo que se apartó y que lo pusimos aquí simbólicamente, ahora lo vamos a llevar directamente a través de la página del internet y vamos a irnos a la iglesia en la cual nos estamos congregando. En este caso diríamos la iglesia Fresno Remanente. Ahí usted puede hacer su sobrecito electrónico y selecciona en los diezmos y las ofrendas y lo hace directamente desde su cuenta bancaria. Si usted usa la tarjeta de débito o de crédito, iría directamente en forma electrónica a la iglesia. Muy bien. Esa sería una forma. Y la otra forma sería que eso que depositaron en la cajita, entonces vengan a la iglesia y lo depositen en un sobresellado en el buzón de la iglesia. Aquí hay un equipo de tesoreros, diáconos, que ellos vienen, cuentan ese dinero y lo envían al alfolí mayor, que es donde se necesita para que la obra del evangelio continúe corriendo, que la iglesia continúe trabajando. ¿Y la tercera cuál sería, Tere? Y la tercera, como último recurso, aquellas personas que definitivamente no pueden salir de sus casas por cualquiera la circunstancia, que si se encuentran un poquito delicados o se les recomienda que de hecho no salgan para nada, puedan comunicarse con nosotros y dejarnos saber para que el diácono de nuestra iglesia personalmente se
asigne a una persona a través del liderazgo de nuestro diácono y pueda recoger ese sobrecito y así pueda llegar a su destino. Así es, y vamos a decir lo siguiente, especialmente a nuestros hermanos de Remanente, Fresno Remanente, acá. Pueden comunicarse con nuestro hermano Macario, lo conocen, ustedes saben su número. Si ya tú tienes en tu casa tu diezmo y tu ofrenda acumuladito y no lo has podido traer para acá, te puedes comunicar con él y él amablemente hará arreglos con su equipo para que alguien llegue a tu casa, reciba ese donativo de Dios y también haga contigo una oración. Así que en este instante hemos explicado en una forma clara las 3 maneras en que tú puedas participar en la adoración a Dios y en el apoyo a tu iglesia, que también te apoye en estos instantes de tanta necesidad. Y recuerden, todos podemos ser partícipes de este método de adoración. Así es. Qué mejor es dar que recibir, ¿verdad? Seguro. Nosotros estamos únicamente siendo partícipes de darle un poquito de lo mucho. Te tengo un testimonio. Alguien me llama. Discúlpame que te interrumpa. Si no, se me descongela. Me llama esta semana, llorando. Me cuenta la historia. Limpia casas. Por las situaciones que tiene, es lo único que puedo hacer. Entonces, ya por la cuarentena no puedo ir a las casas a limpiar. Pero lo que tenía, último que ganó, tuvo la tentación. Lo guardo y no le doy la parte de Dios. No apoyo a mi iglesia con la ofrenda. Pero dijo, no, ¿cómo puedo hacer eso? Si hasta ahora Dios nunca me ha sido infiel, le voy a seguir siendo fiel. Puso su diezmo, puso su ofrenda. No pasaron 2 días que las mismas personas, clientes de buenas casas, la llamaron, le pidieron su dirección y sin trabajar le han estado enviando cheques de 200, 300 para que la persona tenga al menos para lo necesario, su techo para comer. Me dice llorando, yo nunca, jamás les he hablado a esas personas. Lo único que he hecho es limpiar bien sus casas, ser amable, ser afable. Y cómo Dios ha tocado el corazón de personas que a lo mejor no sé si creen o no creen en Él, no lo puedo decir, pero sí te puedo decir que Dios es fiel. Amén. Así que si Él lo hace con los que le son fieles a Él, así que te animo, les animamos a que sean fieles con Dios. Él será fiel contigo. Así es. Y ahora, pastor, vamos a ir a un espacio especial. Seguro. Habíamos dicho en el principio que dentro de los espacios que tenemos es para mí es muy importante, no, muy especial. Y es el espacio de la oración intercesora. Seguro. Este es el espacio donde tú desde tu casa puedes también participar, donde podemos interceder por otras necesidades que hay no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros familiares, amigos, conocidos e incluso nuestros vecinos, que aunque tal vez no conozcamos o no tenemos tanta comunicación, pero que podemos orar por ellos también. Así que, ¿qué le parece, pastor, si nos guía en oración? Claro que sí. En la oración intercesora. Vamos a interceder por todas aquellas peticiones que hemos recibido. Oremos. Querido Padre, muchas gracias porque no estamos solos. En medio de tanta incertidumbre, inseguridades, miedos, tú estás con nosotros. Experimentamos tu presencia cuando experimentamos paz. Experimentamos tu presencia cuando, a pesar de la incertidumbre, tenemos tranquilidad mental porque confiamos en ti. Querido Padre, hay muchas personas que ahora no pueden experimentar eso. Precisamente por ellos estamos intercediendo. Hay otras que lo pueden experimentar, pero aún el dolor no se va. Y es comprensible. Hay algunos que pueden experimentar confianza, pero aún extrañan a un ser querido que recientemente perdió. Otros que confían, esperan en ti, pero ya no pueden ni diezmar ni ofrendar porque perdieron sus trabajos y ya les queda poco, pues no han tenido más entrada. Te pido por cada uno de ellos, querido Dios, que tú les abraces con tu Santo Espíritu, que tú toques el corazón de alguien y que a través de esa persona, a través de algo, ellos puedan recibir eso que están necesitando. Nosotros a la distancia lo único que podemos hacer es orar. Algo que tú hiciste, pero que ni siquiera la distancia fue una barrera para que la mano poderosa de Dios llegara a solucionar al enfermo cuando estaba enfermo, al endeudado cuando estaba
enredado en su necesidad financiera y al afligido cuando estaba en su aflicción. Tu mano siempre llegó a tiempo y cuando se recibe, tu mano sana. Te rogamos que tu mano continúe activa, querido Padre, en aquellos que la reciban, porque mi hermana Teresa y yo lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Yo sé que usted está ansioso de compartir el estudio que ha preparado para cada uno de nosotros de este sábado. Sí, va a ser muy interesante, muy a tono con los falsos mensajeros que están saliendo por ahí y tanta cosa que nos va a traer, en vez de desesperanza y desaliento, nos va a traer paz, nos va a traer esperanza y una motivación de consagrar más nuestras vidas a Dios. Sí. ¿Y qué les parece a cada uno de ustedes, y pastor, con su permiso, si antes de escuchar el mensaje que usted tiene preparado para nosotros, Claro, nos vamos a un espacio especial con esta alabanza? seguro. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo, con furia y con afán, acósanos a dar por armas de caber, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aunque mal de su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado, que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Y bueno, vamos en este momento, Tere, a adorar a Dios, mis queridos hermanos, hermanas, mediante los diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a buscar en la palabra de Dios lo que está escrito en Proverbios capítulo 3,
versículo 9 y versículo 10. Y ambos lo vamos a leer. Y una vez que lo leamos, vamos a tener una oración y luego adoramos a Dios mediante depósito de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3. Recuerden, Proverbio está después del Salmo, 3 es el número grande, 9 y 10 los números más pequeños. Escrito está: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tengamos una oración. Querido Dios, en este momento te rogamos una bendición muy especial sobre mis hermanos y mis hermanas que van ahora a adorarte a ti mediante la devolución de los diezmos y mediante sus dádivas de ofrenda. Querido Padre, en este momento de necesidad, yo sé que hay muchos que están trabajando, pero también sé que hay muchos que no lo están. Tanto a los que trabajan como a los que no, provéeles para sus necesidades. Y te rogamos, querido Padre, con gratitud en nuestros corazones, que ellos puedan siempre ver en ti el único sustentador. Ahora en este instante rogamos que tú bendigas eso que ellos van a darte, para que la obra de tu evangelio continúe más aún en estos tiempos de tanta necesidad espiritual. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Ahora sí, ¿qué le parece si damos espacio a el estudio de la palabra? Vamos a tener nuestro mensaje, así que prepárate con tu Biblia en mano que la vamos a usar. Hola, ¿cómo están todos? Feliz sábado y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Después de una semana atareada, una semana donde hicimos nuestras cosas comunes, ahora entramos en el reposo de Jehová. Estoy muy feliz de hoy poder estar junto a ustedes para compartir la palabra de Dios. Así que les invito a cada uno de ustedes, mis amigos, mis amigas, mis hermanos amados, a que busquen sus Biblias. Si no las tienen en hard copy, búscanlas allí en sus teléfonos porque hoy la vamos a usar. Y hoy quiero hablarles en cuanto a una pregunta. ¿Ya estamos en el tiempo del fin? Es una pregunta que muchas personas ahora se están haciendo. Personas que son creyentes en Dios y personas que no creen en Dios. De hecho, recibí la llamada hace poco de un amigo que me preguntó eso. Óyeme, Castillo, ¿crees que ya estamos en el tiempo del fin? Y allí estuvimos hablando un poco y allí él pudo percibir algo, que es lo que hoy vamos a descubrir tú y yo. Quiero decirte primeramente que en medio de todo este asunto del tiempo del fin, siempre van a surgir falsos profetas. Ya lo he repetido en varios sermones anteriormente. Y Jesús mismo, cuando los discípulos le preguntaron, ¿sabes qué señal habrá del fin del mundo? Jesús lo primero que le dijo fue, cuidado que nadie los engañe. Y después que le empezó a describir todas las cosas que irían a acontecer y que algunas de ellas ya estaban aconteciendo, le fue hilvanando una y otra vez la misma preocupación, porque muchos se levantarán en mi nombre, muchos en mi nombre dirán cosas que yo nunca dije y a muchos engañarán. Y por allí están surgiendo falsos mensajeros que yo quisiera decirles a ustedes que el mensaje falso no se discierne fácilmente a menos que tú tengas un contacto directo con la palabra de Dios. No con un sermón, no con lo que un tercero dijo, como ya prediqué anteriormente, sino con lo que Dios dice aquí en su palabra escrita. Y hoy quiero mostrarte algo interesante para que recobres la esperanza, para que en vez de
un mensaje que te nuble, un mensaje que te desanime, que te alarme, que te ponga en miedo, sea un mensaje que haga tres cosas: que te dé esperanza, que te motive a reconsagrar tu vida a Dios y que te motive a servir a Cristo a través de satisfacer las necesidades de los demás. Porque ciertamente Cristo dijo, vengo en breve, y así como dijo, vendrá. Recibí hace poco, creo que fue el jueves, un mensaje de un amigo, inclusive alguien que lleva muchos años militando en la iglesia adventista del séptimo día, y me mandó un mensaje que recibió. Y este mensaje, según le llegó por texto, porque hoy día el falso mensajero no es el que se para en las plazas nada más, o detrás de un púlpito, o en la calle, o en una casa. Lo vamos a encontrar también enviando mensajes de texto. Y este mensaje era una declaración profética, pretendía hacer eso, escrita en la Review and Herald, un periódico, en el año 1889, en un artículo que salió el 25 de abril. Y entonces este mensaje, firmado por una escritora cristiana que muchos queremos, se llama Elena G. de White, había escrito presuntuosamente. Cuando yo leo el mensaje, es un lenguaje muy parecido al que usa el estilo de Elena G. de White en todos sus libros, en sus artículos. Un lenguaje muy parecido. Frases muy parecidas. Inclusive, manera de describir las cosas con un contexto muy parecido. ¿Cómo yo pude saber que era falso? Bueno, primeramente, fui al artículo, lo leí, mi cerebro hizo clic porque había hecho algunas aseveraciones allí, no ella, sino el artículo que recibí, que no combinaban mucho con principios escritos que están en la Biblia, inclusive con escritos que ella misma, que es la luz menor, había traído para un mejor entendimiento de la luz mayor. Y no combinaban. Por ejemplo, algunos relacionados directamente con política, entre otras cosas. Fui y revisé a ver si en la Review and Herald en el año 1889 había algún artículo del 25 de abril. Cuando di clic, habían artículos del 2, del 6 de abril, del 13 y creo que del 18 y también del 28 de abril. Del 29, perdón, de abril. Pero no había ninguno del 25 de abril. Le escribí de regreso a mi amigo, comunicándole, mira esto, le tomé una foto, no creo que este mensaje sea real, pero de todas formas investiga tú por ti mismo. A los minutos me mandó una información que él pudo obtener rápido, luego que hizo una investigación más profunda, confirmando de que este mensaje era falso, y el Centro White precisamente había enviado un mensaje a todo el mundo advirtiendo de que por ahí se está filtrando un mensaje aparentemente escrito de la G. de White para estos tiempos, prediciendo esta pandemia precisamente, entre otras cosas allí, que cuando tú lo lees lo que te da es miedo, no te da paz. Y siempre que tú lees la palabra de Dios y siempre que tú lees el espíritu de profecía, si tú tienes comunión con Dios, tú vas a sentir paz, tú vas a sentir confianza, no como el mundo la da, sino la paz que da Cristo. Entonces, por eso es que yo quiero hoy, junto contigo, que analicemos un poquito si estamos ya en el tiempo del fin y qué es lo que Cristo quiere que tú y yo hagamos en este contexto del tiempo del fin. Quiero que vayamos a las Escrituras, a Daniel capítulo 14, versículo 4, y allí nos va a contestar si estamos en el tiempo del fin. Daniel capítulo 14, número grande, versículo 4, número pequeño.
Daniel. Vamos a encontrarlo por allí. ¿Ya estás conmigo? Vamos a leer. Escrito está. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Punto. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí está. El tiempo del fin comenzaría cuando muchos comenzaran a correr de aquí para allá y la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Lo vamos a ver. El conocimiento de las profecías que Daniel, por mandato de Dios, había sellado. No pienso que haya sido que le haya puesto un sello con goma allí y clausurado. No, era que en el tiempo aquel que se leyera y durante un periodo de tiempo que aunque se leyera no se iba a poder entender. Bueno, la señal de que comenzaría el tiempo del fin era cuando muchos comenzarían a correr de un lado para otro las páginas de las profecías, de la Biblia, y comenzaran a entender el significado de estas profecías. Si tú conoces de Biblia, tú sabes bien que en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis se profetizó que iban a haber varios siglos. 16 siglos, no, 16 no, 12 siglos y un poquito, 1260 años, donde la Biblia iba a ser secuestrada, las escrituras. Y ustedes saben que el sistema papal, que guía a la Iglesia Católica, muchos años atrás, secuestró las escrituras y ellos eran voz de Dios para la gente. No permitían a las personas comunes que leyeran las escrituras. Bueno, cuando pasaron los 1260 años que se le conoce a tiempo de tiniebla espiritual, porque lo que trae luz a la vida espiritual es la lectura de la palabra de Dios, que fue en el año 1798 cuando llegó la terminación de esos 1260 años. ¿Y por qué sabemos que hasta allí llegó? Mira, un general francés llamado Berthier, allí, que no creía en nada, llegó con sus ejércitos y conquistó varios lugares y a una de las personas que agarró y la metió en prisión fue al Papa, que en ese tiempo era Pío VI, y lo encarceló. Y junto con el encarcelamiento del Papa Pío VI, ya allí se abrieron las puertas para que todo el mundo pudiera tener acceso a las escrituras. Ahora todas las personas podían leer la palabra de Dios. En ese tiempo se levantaron hombres fieles, muchísimos hombres fieles que empezaron a correr de un lado para otro las páginas de la Biblia, especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis, y el conocimiento profético empezó a crecer. Ya allí comenzó el tiempo del fin, año 1798. Y el conocimiento de Dios empezó a crecer en diferentes lugares. Por ejemplo, allá en Sudamérica, a través del gran fiel Manuel Lacunza, allí investigó las profecías y aportó conocimiento, interpretación correcta de esas profecías. También por el Medio Oriente, José Wolf. Y por acá, por Estados Unidos de América, Guillermo Miller, entre otros. Y allí el conocimiento profético cada vez aumentó y aumentó, como está escrito en Daniel, capítulo 14, versículo 4. Muchos correrían, Daniel, de aquí para allá, y la ciencia aumentaría. Bueno, ese fue el inicio del tiempo del fin. Entonces, pastor, si ya comenzó el tiempo del fin en el año 1798, ¿dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos al final del tiempo del fin. Al final del tiempo del fin, sí. Así como te lo digo. Y quiero mostrarte algo porque siempre que hay algún asunto que revuelve el avispero de las emociones, de la incertidumbre, de aquellas personas que de alguna manera no tienen comunión con Dios,
y son bien asustados, son bien alarmados por cualquier falso profeta, falso mensajero por allí. Dentro del mismo pueblo han surgido a través de los tiempos personas que cuando cosas parecidas a estas suceden, comienzan a decirle a la gente: es tiempo de irse para el campo. Es tiempo de que vendan todas sus cosas y se vayan para las montañas. Yo recuerdo que en el año 2000 yo escuché una de esas predicaciones y mucha gente vendieron sus propiedades y se fueron. Nada más que pasaron 2 años que perdieron ya, que se les fue acabando todo lo que reunieron. La vida se les hizo apretada, aceleraron su angustia sin todavía haber llegado el tiempo de angustia y tuvieron que regresar, pero ahora con un sabor de frustración, y muchos de ellos en su mayoría se apartaron de Dios. Mira, el diablo lo que quiere siempre es que nosotros no entendamos lo que Cristo quiere que tú y yo entendamos. El pueblo adventista del séptimo día sabe que hay una profecía que en Apocalipsis le es llamada la marca de la bestia, que es cuando nosotros, los fieles de Dios, tú que me estás escuchando, que no eres seguidor de religión, sino que eres seguidor de lo que está escrito. Allí cuando te digan, bueno, no vas a poder comprar ni vender, entonces, ¿qué vas a hacer? Y te lo van a decir porque la piedra de toque, el asunto ahí en discusión, va a ser el sábado como día de reposo. Y se va a instaurar un día que no es el sábado, que es el domingo, como día de reposo. Y es un día como que va a tener el mismo propósito del sábado: pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con la familia, darte un break, pero en vez de ser sábado va a decir domingo. Entonces, el asunto está que muchos están pensando, bueno, y entonces, ¿cuándo es el momento de irse para el campo, para la montaña? Congela ahora un momentito esto que te dije de el asunto de la marca de la bestia. Un amigo me llama y me dice: oye, Castillo, yo sé que cuando hay que la señal para irse ya para el campo es cuando estas cosas sucedan, porque estamos sitiados por la pandemia. Yo digo, espera un momento, ¿tú has leído lo que está escrito en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 439, tercer párrafo? Me dice, no. Entonces yo fui allí y se lo compartí, que es lo que yo te quiero leer a ti ahora, para que te des cuenta cuándo es que Dios dice que tenemos que irnos de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades también a lugares más apartados, a vivir, porque el fiel que quede en las grandes ciudades se arriesga. El fiel que quede en las pequeñas ciudades también se arriesga. Pero ¿será este el momento de irse? Vamos a ver qué está escrito. Y fíjate que sin deuda con mi conciencia, basado en un escrito está. Quiero compartir contigo lo que ya Cristo me ha dado, que es confianza, esperanza y una motivación de reconsagrar mi vida a Él, sirviéndole a Él al satisfacer las necesidades de los demás. Ven conmigo. Bueno, si no lo tienes en casa, presta atención. Que es Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Vamos a buscarlo aquí. Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Vamos a ver acá. Aquí. Aquí lo tengo. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 439. Mira lo que dice. Para que sepas cuándo es el momento, cuál será, por así decirlo, la señal, el momento que nos indica, hoy es tiempo de que recojas maleta con tu familia y te vayas. Mira, está escrito: así
como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, entre paréntesis, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, las más pequeñas, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí está. Y es interesante notar que el sitio que menciona aquí la profeta de Jerusalén es el mismo sitio al cual Jesús se refirió allá en Mateo capítulo 24. Y lo vamos a buscar acá. Mateo 24, versículo 15. Aquí está. Mateo 24, 15. Está escrito: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la abominación desoladora que el profeta Daniel allí mencionó? Bueno, si tú vas allí al libro de Daniel, vas a ver tres textos diferentes donde él menciona la abominación desoladora. Pero específicamente se está refiriendo a algo que ya Jesús sabía, que aclara en Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Lucas capítulo 21, 20 y 21. O sea, que la abominación desoladora iba a ser precisamente el sitio que los romanos iban a hacer alrededor de la ciudad de Jerusalén. Ese iba a ser la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel. Ven conmigo a Lucas capítulo 21, 20 al 21. Vamos allá. Está escrito: cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Lo mismo que se menciona allá en Mateo capítulo 24, 15. Cuando vean la abominación desoladora, el que esté en el campo no regrese, el que esté en la azotea no desciende, el que esté en la ciudad huya de ella. Bueno, ahora aquí dice que asimismo como para aquellos allá, el sitio de Jerusalén fue la señal de que tenían que salir de allá, asimismo la promulgación oficial de que el día de reposo impuesto como ley va a ser el domingo. Entonces es tiempo para preparar maleta y salir a buscar un lugar seguro para esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero mientras eso llega, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es la pregunta, porque te voy a decir algo. Jesús en la parábola, antes de entrar a la parábola, Jesús en Mateo 24 es que comienza hablando de estas cosas al responder la pregunta a los discípulos: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Y después de que él le dio el itinerario de todos los desastres, terremotos, guerras, rumores de guerra, pandemias, etcétera, etcétera, les empezó a decir: pero bueno, con todas estas cosas no se alarmen. Van a surgir gente que los van a tratar de engañar, van a hablar en mi nombre, cosa que yo no dije. No se alarmen, pero sí hagan una cosa: velen. ¿Qué es velar? Bueno, velar simplemente es prepárate. ¿Qué es prepararse? Él lo ilustró en las tres parábolas siguientes. Ya hemos hablado de eso. Pero te lo voy a hacer sencillo. La parábola del centro, que es la parábola de las 10 vírgenes, que es la que está en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 3.
allí en esa parábola, nuestro Señor Jesús la puso en el centro en la conversación, no sé por qué, pero me imagino que es como la bisagra que es el punto de apoyo de las dos cosas que conlleva nuestra preparación. ¿Por qué la bisagra? Allí el tema central en la parábola de las 10 vírgenes era que aunque las 10 tenían la verdad pura de Dios, que la conocían aquí, la tenían en su cabeza, que aunque las 10 esperaban al mismo Señor, 5 estaban preparadas cuando Él vino y 5 no estaban preparadas. Preparar aquí no es saber cuándo llega. Preparar aquí, ¿y por qué te digo esto? Porque las 10 cabecearon y durmieron. Cabecear aquí en esta parábola y dormir es que ambos grupos fueron tomados en forma desprevenido. Pero cuando miraron la venida del Señor, 5 estaban, no 5, un grupo estaba preparado y otro grupo no estaba preparado. Aquí, ¿qué cosa es estar preparado? Simplemente que Cristo te agarre haciendo lo que Él dice. Así de sencillo, que son lo que las otras dos parábolas muestran. Pero nota, la preparación comienza con tu comunión personal con Dios. Insisto, personal. Mira, tú puedes haber dirigido buenos programas para Cristo. Tú puedes haber, inclusive, estar trabajando en lugares donde se transmite la palabra de Cristo. Tú puedes haber hecho, inclusive, oración que haya sanado a gente. Haber hecho grandes cosas. Pero si esas cosas no fueron el resultado de tu comunión personal con Cristo, no fueron el resultado de que tú cediste al Espíritu Santo y fuiste tomando decisiones en cuanto a tu carácter, porque hay una cosa esencial en esto, y es que un grupo de los que no se prepara aparentemente parecen que están bien, pero ellos mismos saben que en su vida privada y personal su comunión con Dios no está bien. Entonces, cuando Cristo venga, Él no va a llevarse gente informada, como hemos enseñado, ni se va a llevar gente según sus apariencias, porque Él no mira lo de afuera, Él mira el carácter. Entonces, si nosotros mantenemos una comunión con Dios tranquila, cediendo en esa comunión a la gracia de Cristo, que es la obra de su Santo Espíritu, y entonces de una persona iracunda, voy cediendo a la gracia de Cristo y me vuelvo una persona pacífica. De una persona que siempre piensa negativo y piensa mal de los demás, en una persona que ahora piensa todo lo bueno. No importando que piensen que soy bobo, escogí ceder a la gracia de Cristo, como está escrito. Si hay algo honesto, noble, justo, de buen nombre, en esto pensar. No importa que te cojan de bobo, pero que nunca te cojan la paz que Cristo te quiere dar a través de tu ceder a su gracia. Hay una profecía en Malaquías que tiene que ver con la relación de los padres y los hijos, que después Juan el Bautista la vuelve a repetir allá en el Evangelio de Lucas. Y es que antes de que venga el día último de Jehová, está escrito que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es el momento de tu papá. Si las cosas en tu casa no están bien con tu familia, y yo sé de lo que te estoy hablando porque recibo constantemente llamadas. Mi esposo y yo recibimos peticiones de consejos por asuntos de la familia, relaciones de padre con hijos, hijos con padres, que se van a las manos inclusive, esposos, esposas, que esta cuarentena ha traído cosas que ellos jamás se pudieron haber imaginado y se está pensando con temor en divorcio. Mira, este es el tiempo ahora en ceder a la gracia del Santo Espíritu, al tener comunión con Dios. Y si has maltratado a tu esposa, o si esposa tú le has guardado secretos a tu esposo, y eso es engaño, es el momento de ceder a la gracia de Cristo. Porque tú has leído esa misma Biblia
que dice que ambos ya no serán dos, sino serán una sola carne, que nadie maltrata a su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo sustenta. Bueno, es el momento de que tu esposa, con humildad, le seas honesta a tu esposo, bajo oración. Déjale las consecuencias a Jehová. Y es momento que tu esposo vayas con honestidad y humildad y confieses tu error a tu esposa, bajo oración también. Es el momento en que tu padre, en vez de esperar a que tu hijo venga y te pida perdón, que tú te hagas un autoexamen. A ver por qué tu hijo ha reaccionado contra ti como reaccionó. Recuerda que 1% muy grande de cómo nuestros hijos se proyecten con nosotros es porque nosotros hemos sido mayormente la causa de eso. Pero se necesita tener comunión con Dios tranquila, una actitud humilde. Y yo sé que tragarse el orgullo es amargo, pero es el único paso que nos va a llevar a que las promesas de Dios se cumplan en nuestro carácter. Hablo en cuanto a la transformación del carácter. Así que este es el momento de hacer esa preparación. Eso es lo que Jesús va a venir a buscar, gente que se parezca a Él. Nota que en la parábola de las 10 vírgenes, a una les dijo, bueno, vengan conmigo, pero a las otras les dijo, no les conozco. Oye, qué casualidad que es el mismo nos conozco que encontramos en Mateo 7, allá casi al final. Que vinieron gente y dijeron, no, estuvimos a tus pies escuchando en las plazas que nos enseñaste, que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos sermones, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes cosas, en tu nombre. Jesús le va a decir, sí, todo eso hiciste, pero a mí no te pareces. Porque nunca fuiste humilde en el trato con tu esposa, nunca fuiste honesta en el trato con tu esposo, nunca fuiste humilde en el trato con tu hijo. Pasaste tiempo más con la gente y en tus asuntos que con tu familia, que es la primera grey que te di. Te ocupaste más de tu conocimiento que de tu transformación. No digo que el conocimiento sea malo, pero si tú permites que el conocimiento que te ayuda a saber dónde estás parado, te sensibilice, y allí en esa área que Dios te ha mostrado, donde necesitas crecer en tu carácter, allí mismo que hagas un stop, cedas a la gracia, confiesa tu error, sacúdete el polvo y anda con Cristo, que es haciendo lo que Cristo dice. Y ya analizamos en un mensaje pasado lo que encontramos allá en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 26, a quien Jesús le llama prudente y a quien Jesús le llama sabio. Aquí mismo en la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas y las otras 5 eran prudentes o sabias. Y si hacemos una conexión entre los dos textos, vemos que aquellos que fueron imprudentes allá, que edificó su casa sobre la arena, esto es, edificó un carácter según sus criterios, como lo criaron, según su orgullo le dictó, según las justificaciones de su propia cabeza. Allí creó un carácter a su manera, nada parecido a Cristo, aunque oyó la palabra de Cristo, pero la palabra allí y yo aquí. No, es la palabra que yo escucho ahora aquí, en mi vida. Por eso está escrito también, vosotros sois la luz del mundo. Noten que las lámparas en las 10 vírgenes tenían luz, había aceite. Bueno, la luz que Cristo quiere ver cuando venga es la luz de su carácter. Y está escrito allá en Mateo, en el contexto, vosotros sois la luz del mundo, es para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, que te vean la buena obra de tu sonreír, la buena obra de tú dar un apretón de mano, de dar un abrazo, de comprarle un sándwich a un indigente, no darle dinero, no le des dinero que lo cogen para droga. Cómprale comida. Me tocó hace poco, no voy a decir qué hice, pero cómprale comida. Pasa tiempo con tu hijo. No vaya a hacer que otros por allí se aprovechen de que tú no pasas tiempo con él y después digas, ay, yo que oraba tanto por mi hijo. No, está escrito que tienes que pasar tiempo. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio 6.
en la Shemá. Dice, y cuando estas palabras que te he enseñado hoy, quiero que se las repitas a tus hijos. No en el culto divino nomás, digo, en la casa, cuando salgas por el camino, cuando andes fuera, cuando llegues a la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso es pasar tiempo. Y no es constantemente repetir de memoria, sino en el pasar tiempo tener una conversación que flow, las preguntas que ellos hacen, que sea un momento donde se cree la oportunidad para solidificar una amistad, para tú proyectar valores, para tú enseñar principios, inclusive basado todo en las escrituras, pero tú compartir tu experiencia con tu hijo, con tu esposa, con tu hija. Eso es pasar tiempo de calidad. Este es el tiempo para eso. Este es el tiempo para tener comunión con Dios y que esa comunión con Dios sea la que nos garantice a nosotros entonces tener una buena comunión con nuestros hermanos, que es la parábola que encontramos del mayordomo fiel y el mayordomo infiel. El fiel daba el alimento a su tiempo. Ya aprendimos que era eso. Es dar la buena palabra, es dar el aliento, es prestar siempre un oído para escuchar, es pensar bien siempre, es perdonar siempre, es el alimento a su tiempo. Además de, bueno, dar una palabra de esperanza basada en un escrito está. Ese es el alimento a su tiempo, que hoy mucha gente está necesitando. Hay muchos hermanos esperando la llamada de su pastor y su pastor les llama. Llámense unos a otros. Porque esta parábola no fue escrita para pastores nada más, ni para líderes, ni para laicos muy aguerridos, que sí los hay. Aquí todo el mundo o es mayordomo infiel o mayordomo fiel. Aunque sea pastor o aunque no sea pastor, aunque sea laico aguerrido o no sea laico aguerrido. Todo el que nace en este reino nace como misionero. Y si nosotros pretendemos ser luz para los de afuera, practiquemos ser luz con los de adentro. Eso es la preparación que Cristo quiere, pero eso solamente lo da la comunión directa con Dios. Y nota que el castigo que recibe el mayordomo infiel en la parábola, esta de los dos mayordomos, él creía que Jesús venía en su corazón, pero también creía tarde en venir. Y como tarde en venir, voy a portarme como un hipócrita. Voy a hacer una cosa ante mis hermanos de la iglesia y ojalá fuera así. Porque inclusive con los hermanos de la iglesia hay crítica, hay pelea, hay juicio. Te río por delante, pero por detrás apuñaleo tu carácter hablando cosas indebidas de ti. Y por eso cuando Jesús viene, le dice, bueno, tu parte será con los hipócritas. Pero no. Cristo quiere decirte lo que le dijo al mayordomo fiel. A ese que dio el alimento a su tiempo, a ese que no fue intolerante, sino que fue tolerante con el pecador, con el que cometió el error, aunque despreció el pecado, aunque despreció lo mal hecho, tendió sus brazos, no para cubrir el pecado, sino para abrazar y darle una oportunidad al pecador. Eso es lo que Cristo quiere ver en ti y en mí cuando Él venga. Esa actitud. ¿A quién se parece una persona así? A Cristo, ¿verdad? Bueno. Pero eso tú no lo puedes fabricar. No hay hombre que lo pueda fabricar. Yo no lo puedo fabricar. Eso es algo que solamente Cristo lo fabrica si tú cedes a su gracia mediante una comunión directa con Él. No mediante un sermón. Te voy a decir, ningún sermón cambia a nadie. Muestra de eso hay muchísimas. Un sermón que hace. Te ayuda a saber dónde estás parado, pero tuya es la decisión de saber de qué hacer con tu vida. Si lo que vas a decidir es ir a Cristo, ahí sí vas a cambiar. Ir a Cristo es esto. Su palabra escrita. Y una vez que la lees, pídele el poder de su gracia para hacer lo que Él te mostró en esa área de tu carácter que necesitas crecer. Eso sí cambia. Un sermón no cambia, el que cambia es Cristo. El sermón te lleva a Cristo. Ahora, tú decides si ir a Cristo o si quedarte como está, llevando la vida como la llevas. Cristo quiere que tú seas feliz. Pero aquí el secreto de la felicidad está en parecerse a Él. Y yo quiero, en este momento, decirte que lo otro
que la comunión con Dios, que ese aceite en la lámpara, ese aceite extra nos lleva a hacer, y el aceite extra para aquellos amigos que quizás no conocen mucho, es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Ese poder invisible, es Dios que no se ve, que no se toca, que nos ayuda con su poder exterior a transformar lo interior, a motivarnos a hacer lo bueno, a hacer lo que decimos, ser honesto con nuestra propia conciencia. Eso nos va a llevar también, esa presencia del Espíritu Santo, a nosotros ceder a la gracia, nos va a llevar a servir a Cristo, que es la otra parábola de los talentos, que son dos parábolas en una. La de los talentos, que representa a los que negociaron y a los que no negociaron. Pero esa parábola se refiere no solamente a servir a Dios haciendo grandes cosas. Y como Jesús sabía eso, por eso la amplió un poquitico para aumentarle el lente, ampliar el lente allí para que entendieran que no era nada más que predicar el evangelio. Hablar es fácil, caballero, pero la gente hoy día está cansada de escuchar, la gente quiere ver. Y Jesús lo que amplió fue en la otra parábola del juicio a las naciones, cabritos y ovejas. Negocien los talentos que yo les he dado a ustedes sirviéndome a mí a través de la necesidad de la gente, porque yo estoy en la necesidad de la gente. Yo estoy en el que tiene hambre. A ese dale comida, me la estás dando a mí. Yo estoy en el que no tiene ropa, en el que no tiene un techo, en el que está enfermo y más que salud lo que necesita es que, sí, salud emocional de no sentirse solo y abandonado, que le vayas a visitar. Yo estoy en el que está preso, en el que necesita más que ser libre, lo necesita, pero más que eso, en su prisión, porque no va a salir hasta que no pague lo que hizo, necesita no sentirse abandonado. Por eso Jesús dice, visítalo, a mí me estás visitando. Abraza, escucha. Muchas personas, inclusive tú que me escuchas, yo que te hablo, tenemos necesidad que alguien nos escuche. Pero no nos centremos en nuestra necesidad. El secreto de la felicidad está en aprender de Cristo y empezar a mirar por las necesidades de otros. Y vas a descubrir que cuando tú escuches, Dios en su providencia te va a mostrar de que grandes bendiciones te rodean, pero que solamente no nos hemos dado cuenta. No te has dado cuenta. Ser tardo para hablar y pronto para escuchar. ¿Te das cuenta? Cristo lo que quiere, en lo que Él llega, en lo que aparece la señal de irnos de las grandes ciudades, de irnos de las pequeñas ciudades, Él lo que quiere es que estemos en comunión con Él y que por esa comunión con Él, cediendo a la gracia y a la obra transformadora de su Espíritu, tengamos una comunión saludable con los creyentes de la fe, siendo honestos con ellos, con nuestra conciencia, pareciéndonos a Cristo y por otro lado, servir a Cristo al satisfacer las necesidades de los demás. Así de sencillo. Esto es un evangelio, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que trae esperanza, trae confianza y motiva a consagrarnos a Cristo. Saca la vista de las noticias. No te digo que no las veas, pero sí saca tu corazón de ellas. Pon tu corazón en la palabra de Dios, pon tu corazón en la mucha necesidad que hay por ahí hoy día. Porque eso es lo otro. La luz ilumina. Y cuando Jesucristo venga, lo van a recibir aquellos que tengan sus lámparas, su carácter, fluyendo luz, fluyendo amor, un plato de comida. Mira, ahora el domingo vamos a estar muchos allí apoyando a la iglesia, a un plan lindo que Dios puso en el corazón de los hermanos nuestros de la Iglesia Americana de Fresno Central, alimentando a 1000 familias. Eso es lo que hace falta hacer. Y no necesariamente a cada persona darle un estudio bíblico allí. No. Ya estamos orando por esas 1000 familias sin conocerla, para que el Espíritu Santo haga equipo con cada plato de comida que se brindará. Nosotros vamos a hacer equipo con el Espíritu Santo y allí en nuestra sonrisa, en nuestro trato amable, quizás por ahí se vaya un texto bíblico, que vayan conociendo a Cristo. Vamos a ir allanando el camino, porque ese Cristo que pronto vendrá, ahora quiere estar activo a través de todos nosotros en la manera
en que iluminamos en este mundo. Y se ilumina así, atendiendo las necesidades de la gente que necesita, porque así estamos, como dije, no yo, como está escrito, atendiendo la necesidad de Cristo. Y mira qué cosa linda, que la necesidad de Cristo está en el ser humano, en ti y en mí. Porque ellos necesitan, pero tú y yo también necesitamos sentirnos felices. Y la felicidad se percibe cuando hacemos la voluntad de Cristo. Así que quiero concluir mi mensaje en este instante diciéndote que te prepares, pero a la manera de Cristo. Cuídate del falso profeta teniendo comunión con Cristo, con la palabra de Cristo. Y cuando vea que la señal, que ya sabes cuál es, ley dominical en forma oficial, bueno, ya, reúnete con tu familia, prepara las maletas y a partir. Pero ahora, ocúpate de tu carácter. Porque llegará un momento que cuando la gracia cierre, ya esto es para mis hermanos que conocen de lo que les estoy hablando, el que es un gritón, es un mal hablado, y no me refiero a que dice malas palabras, sino al que habla mal de los demás. El que no perdone, el que guarda resentimiento, el que es apático en la obra de Dios, ese seguirá siendo apático, seguirá siendo resentido, seguirá hablando mal de los demás. Pero el que es noble, el que es humilde, el que no habla mal de nadie porque piensa bien de todo el mundo, el que es perdonador, ese seguirá siendo perdonador, bien pensado y humilde. Y feliz. Porque el secreto de la felicidad es estar haciendo lo que está escrito en la palabra de Cristo. Yo quiero llamarte a que te prepares. Este sermón no te cambia. Estoy convencido, pero al menos te he hablado en forma clara qué es lo que Cristo espera de ti en este tiempo del fin, en el final del tiempo del fin. Deseo que abraces este mensaje de Cristo mediante su palabra escrita con amor y con esperanza, porque ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tu misericordia llega hasta hoy, continuará mañana, pero llegará el momento que será retirada de la tierra. Mientras está en la tierra, ayúdanos a aprovecharla, teniendo comunión contigo y permitiéndole al Santo Espíritu de Dios, ese aceite extra, maravilloso, a que vaya suavizando nuestro carácter hasta dejarlo tan suave y tan bueno como el tuyo. Querido Padre, ayuda a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a mi hermana que ha escuchado este mensaje, para que ellos puedan ver a través de tu palabra de que tú siempre lo que te has propuesto con el ser humano es que sea feliz, que sea pleno y que recupere aquello que el diablo robó allá en el Edén, aquello que él hizo que paralizó tu plan perfecto de felicidad para nosotros. Danos un sábado sabroso, bueno con nuestras familias, bueno con nuestros conocidos si tenemos oportunidad de mirar a algunos de ellos, y mantén siempre nuestra vista en las cosas de arriba y no poner nuestro corazón en las de la tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador
su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Gracias por continuar con nosotros en este segundo segmento. Ahora vamos a dar paso a este repaso de la lección que en esta semana, nuestra quinta semana, se titula Solo la Biblia, sola Escritura. Muy bien, el versículo de memoria lo encontramos en Hebreos 4:12 y quiero invitarles a que se unan conmigo a la lectura de esta escritura. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si bien es cierto, hemos podido estudiar en esta semana que las escrituras, la palabra de Dios, nos trae mucha verdad. Sin embargo, nosotros reconocemos la importancia de la misma, es decir, la autoridad que hay en las escrituras en cuanto se refiere a asuntos de fe y de doctrina. Desde sus inicios, la Iglesia Adventista ha sido conocida como el pueblo de la Biblia o el pueblo del libro, pues ve a la Biblia como su autoridad. La Biblia nos revela verdades que nos conducen al conocimiento de Jesús y su plan de salvación. Pero saben, es precisamente por el hecho de que en la Biblia encontramos el plan de salvación y verdades que antes no habían sido descubiertas, que la Biblia o las Escrituras han sido altamente atacadas. Satanás ha buscado la manera siempre de atacar la palabra de Dios. De hecho, por muchos años la Biblia fue puesta lejos del alcance del ser humano. ¿Quién creería, verdad? Ahora todos en casa tenemos acceso a inclusive más de una Biblia. Sin embargo, esa no fue la experiencia que muchas personas experimentaron muchos años atrás. Por años nadie, no solamente no tenía acceso a las escrituras, sino que después de haberla traducido al latín, solamente los sacerdotes católicos estaban autorizados a leerla. Desafortunadamente, nadie entendía el latín a la hora de que los sacerdotes compartían las escrituras, y aunque quisieran leerlas, si querían tener la posibilidad de tener la Biblia, no la hubieran podido entender, porque no todo mundo
entendía el latín. Ahora, es importante que también nosotros entendamos o comprendamos que la Biblia, en ella se encuentran verdades. Los sacerdotes en aquel tiempo enseñaron la Biblia con verdades a medias, o en otros casos simplemente ocultaron muchas verdades. Estas verdades eran importantes puesto que llevaban al verdadero conocimiento de Dios. Al pueblo se les enseñaba una religión basada en rituales y tradiciones. Ahora, algo importante ocurrió en el año de 1517 después de Cristo, cuando el monje católico Martín Lutero descubrió en un estudio profundo de las Escrituras que se estaba enseñando al pueblo muchos errores. ¿Y qué ocurrió? Él valientemente empezó a escribir el conocimiento que estaba adquiriendo a la hora de estudiar las Escrituras y redactó 95 verdades que encontró en ellas. Y esos documentos que él escribió a puño y letra de su propia mano, inspirada por la dirección de Dios y el Espíritu Santo, esos documentos él fue y los clavó en la puerta de la iglesia. Esos fueron los inicios de una reforma. Y ahí es el comienzo de algo que brindó la oportunidad para que más adelante estas verdades aquí escritas pudieran estar accesibles a todas las personas. Ahora, como había mencionado, este repaso de esta lección se basa en 3 puntos importantes que hoy vamos a estar mencionando, y el primero fue precisamente acerca de sola escritura. Ahora, ¿qué principios básicos debemos de tener en cuenta para la interpretación adecuada de la Biblia? Es una pregunta que surge a la hora de estudiar este repaso de la lección. ¿Solo escritura o solo la Biblia? A veces podemos entender que las enseñanzas que se dieron en aquel entonces al pueblo fue con un fundamento erróneo. Y eso es algo que Dios quería aclarar. Entonces es así como nosotros encontramos en la Biblia que podemos ser salvos por gracia. Sí, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, encontramos verdades donde pueden sacarnos la venda de los ojos en cuanto a mucha falsedad que aún hoy en día se encuentran y que nos confunden. En aquel entonces se les enseñaba al pueblo que para ser salvos tenían que pagar. Pagaban y aparentemente eso les garantizaba la salvación, pero eso no era verdad, no era cierto, y Dios quería que el conocimiento verdadero de lo que estaba escrito en su palabra saliera a la luz. Y es por eso que Pablo nos enfatiza en sus escritos que debemos de enfocarnos únicamente al estudio y a la interpretación de las Escrituras y nada más. Ahora, vemos también que la Biblia es nuestra conducción. Es prácticamente un mapa que nos conduce a la salvación. Es a través del estudio de la palabra de Dios que podemos comprender verdades que se encuentran en ella. Leamos lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se dan cuenta? No solamente nosotros estamos llamados a leer las Escrituras, a escuchar la palabra de Dios, porque en ellas se encuentran verdades. Dice aquí que hay palabras de profecía. Están escritas aquí verdades que nos hablan de tiempos que se avecinan. Pero lo importante también es que además de leer las Escrituras, además de escucharlas, estudiemos, profundicemos, escudriñemos lo que la misma nos dice. Ahora, siguiendo con nuestro segundo punto que queremos enfatizar en este repaso de la lección, vamos a estar hablando de toda Escritura, toda.
Toda escritura o toda la Biblia, es decir, el estudio de la palabra de Dios en su totalidad, es completa, pues la misma habla en unidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros no podemos despegar el libro en partes y querer nada más tomar enseñanzas a manera de lo que nos conviene. No, hay unidad en la palabra de Dios. Y cuando la estudiamos, cuando escudriñamos, debemos de estudiarla completa. No solamente escoger ciertas secciones de aquello que creemos que es lo que Dios quiere enseñarnos. Es importante que la estudiemos toda, completa. Hay otro punto que es importante también, que nos puede llevar a entender por qué es que debemos de estudiarla completa, y es precisamente porque la Biblia, esas escrituras fueron inspiradas por Dios. Esto hace que sea aún más convincente el que lo que en ella se encuentra escrito sea cierto, ¿verdad? La Biblia es también aquella que nos da respuesta a muchas de nuestras interrogantes. Ella misma se interpreta. Curioso es que cuando nosotros tenemos algunas dudas, podemos a veces tratar de buscar consejos en algún material que creemos que nos va a presentar la información que necesitamos. Por ejemplo, finanzas, crianza de nuestros hijos, familia. Y vemos que este libro es completo. Aquí encontramos valores y principios que nos hablan de todo. Sí, incluso de la salud, incluso de nuestro carácter, incluso de la importancia en que tengamos control sobre nuestra lengua a la hora de hablar. Así que cuando nosotros dedicamos tiempo a estudiar solo escritura, ya que en ella se encuentran verdades, veremos también que este mismo libro se interpreta por sí mismo. El Espíritu Santo también es el que nos ayuda a la hora de estudiar las Escrituras. Cuando nosotros vamos a abrir la Santa Palabra de Dios, no deberíamos hacerlo al azar. De hecho, lo primero que deberíamos hacer es orar y pedirle la dirección a Dios. Él sabe nuestra necesidad y Él también conoce lo que necesitamos escuchar en X día. Entonces, cuando nosotros decidimos, hoy voy a dedicarle tiempo para el estudio de la palabra de Dios, debemos de humillarnos en oración y pedir la dirección de Dios. Él a través de su Santo Espíritu nos va a dar la guía que necesitamos para poder estudiar esta palabra. Muy bien, continuando con el repaso de esta semana, podemos también decir, tercero y último paso, este último nos habla acerca de creer a sus profetas. La Biblia nos habla de profetas que no escribieron o que tal vez no están mencionados, escritos aquí, que han sido preservados. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿verdad? Sin embargo, Lucas 7:28 nos dice lo siguiente: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esto lo había dicho Jesús. Jesús reconoció el valor, la importancia del conocimiento compartido por Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta. Sin embargo, no encontramos un libro escrito por él en la Biblia. Pero no por eso minimiza o quita el mensaje que él compartió. Juan el Bautista predicó la verdad presente de sus días. Él es el que fue compartiendo con el pueblo la llegada de una persona, de un Salvador. Si bien lo recuerdan, ¿verdad? Ahora, los profetas en el tiempo del fin iban a ser usados por Dios. En el libro de Joel se nos dice que el Señor prometió profetas para el tiempo del fin. Leamos lo que nos dice Joel, el capítulo 2, el versículo 28.
derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. De acuerdo con estos principios bíblicos es que debemos de creer en los profetas. Como adventistas del séptimo día, nosotros creemos en el ministerio profético de Elena G. de White. Sí, pero hay una pregunta que surge. ¿Violamos el principio de creer en sola escritura y toda escritura por el hecho de creer en el espíritu de profecía? Veamos lo que nos dice aquí. Como iglesia, el que creamos en el espíritu de profecía, en este caso en el ministerio de Elena de White, no viola el principio de creer en la escritura y toda escritura. Si nosotros nos basamos en el mensaje, debemos de tomar en cuenta que el mensaje presentado por Elena de White está basado en armonía con lo que está escrito en las escrituras. Cuando leemos el material redactado por ella, podemos notar claramente que la Biblia forma la base a la hora de compartir sus pensamientos. Incluso ella enfatizó de que ella solamente quería a la hora de compartir sus escritos, solamente quería ser una luz menor que condujera al ser humano a la luz mayor, solamente un instrumento. Nunca quiso que se sustituyera el estudio de las escrituras para darle paso únicamente al estudio, a la lectura de sus escritos. No, ella solamente quería ser un instrumento para conducirnos, para guiarnos a la luz mayor. Se puede también, importante mencionar, usar otros recursos de apoyo. Estos recursos de apoyo pueden ayudarnos a la hora de estudiar las escrituras. ¿Y qué me refiero con recursos de apoyo? Cuando usted estudia su Biblia, ustedes tienen, por ejemplo, si tienen una Biblia como esta, donde se encuentran los libros divididos en capítulos y en versículos, podrán ustedes, si tienen la oportunidad, usar otros recursos. ¿Qué otros recursos? Pues hay la facilidad hoy en día de conseguir Biblias que son Biblias de estudio, que tienen anotaciones adicionales que le da un poco más de información que tal vez en su Biblia convencional no la encuentra. Esa información adicional que puede encontrar, y ahora mismo no tengo esa Biblia para mostrarles, pudiera ser una pequeña información que nos habla acerca de el autor del libro, nos dice también a quién se dirigía el libro o en la época en la que fue escrita. Son informaciones adicionales que a usted le va a ayudar a entender o incluso nos ayuda a conocer cosas y pequeños detalles que antes no conocíamos. Eso es una. Otro aspecto también importante cuando nosotros tenemos una fuente adicional de apoyo a la hora de estudiar la palabra de Dios, encontramos que hay diccionarios, encontramos que hay concordancias bíblicas que no vienen a reemplazar el estudio de la Biblia o sola escritura, simplemente que son fuentes de apoyo que nos ayudan a poder tener una mejor comprensión de las escrituras que si simplemente abriríamos la Biblia, la leemos, pero a veces no entendemos lo que está escrito en ella. Muy bien. Este ha sido el repaso de la lección de esta semana. Recordemos que nos hemos enfocado en 3 puntos importantes, como es sola escritura, ¿verdad? El estudio de la Biblia nada más y que ella misma se interpreta por sí sola. Toda escritura, no seleccionamos libros ni escogemos solo esto o solo esto, sino que la Biblia en su totalidad es la que debemos estudiar. Esta fue inspirada por Dios y además también es como punto final el que nosotros creemos en el espíritu de profecía. En este caso creemos en el ministerio dado por Dios a nuestra hermana Elena de White, donde también ella, guiada por la dirección de Dios, siempre sus escritos basados en lo que dice la Biblia,
es una luz que nos conduce de luz menor a una luz mayor, que es siempre llevarnos al conocimiento de la palabra de Dios, a las verdades que están escritas en ella. Esto fue el repaso de esta semana. Espero que el próximo sábado nos encontremos una vez más en este espacio y les invito a que continuemos estudiando este repaso de la lección. Hasta pronto.